Hola, hola. Vamos a ver el tema 6 de literatura universal que hemos llamado las grandes tradiciones teatrales europeas. Como veis, hay aquí dos señores. Son dos señores que representan las dos tradiciones teatrales de las que vamos a hablar, fundamentalmente. Uno es Molière, que es el máximo representante de la tradición teatral francesa, y otro es William Shakespeare, que es el de la tradición teatral inglesa. Bien, ¿de qué vamos a hablar en este tema? Pues vamos a hablar de tres cosas. Primero, cómo surge el teatro europeo, qué raíces tiene en el teatro medieval y en la comedia del arte fundamentalmente. Luego, vamos a hablar del teatro francés en los siglos XVI y XVII. Os lo pongo así, diferenciando los siglos, porque en realidad el teatro del siglo XVI francés y el teatro del siglo XVII francés no tienen mucho que ver. Y tenemos tres representantes, Pierre Corneille, Jean Racine y Molière. Por último, el teatro isabelino inglés, cuyo máximo representante es William Shakespeare. Aquí os he puesto una mascarita del teatro de la comedia del arte, para que veáis que son diferentes a las griegas. El teatro europeo del que vamos a hablar nace aproximadamente en el siglo XVI, ¿no? A mediados finales del siglo XVI es cuando aparecen las grandes tradiciones teatrales europeas, es decir, después de la Contrarreforma. Hay una serie de elementos que dan lugar a ese teatro. A nivel artístico, hay que tener en cuenta que antes existía un teatro medieval. Es un teatro medieval muy básico comparado con lo que van a hacer estos autores posteriormente. Muy básico, pero es muy importante porque es muy influyente en todo lo que van a hacer y explicaré por qué. Recordad que cuando va decayendo el Imperio Romano, el teatro va desapareciendo en la Edad Media. De hecho, en el tema de la Edad Media, si no recuerdo mal, ni siquiera hablamos de teatro propiamente dicho. ¿Por qué? Pues porque son manifestaciones populares que en muy pocos casos han quedado por escrito. ¿Sí? Bien, hablaremos también de la comedia del arte, que es un tipo de teatro popular italiano que será muy influyente. Y por último hay un tercer factor que da lugar al teatro renacentista, que son los estudia humanitatis. Es decir, esa reforma que se hace en los estudios de toda Europa, según la cual tú estudias en latín, se intenta estudiar el latín además, el latín de los romanos, no el latín eclesiástico medieval, y se estudian cosas que no se estudiaban hasta ese momento como historia, ¿no? O lo que llaman ellos filosofía natural, ¿no? Que es un poco ciencias naturales. Bien, en cuanto al teatro medieval, pues el teatro medieval lo podemos dividir en dos ramas. Uno, el que tiene origen en la iglesia y otro que no tiene su origen en la iglesia. Bien, el que tiene origen en la iglesia, digamos que os he puesto ahí que tiene una especie o se produce una especie de desplazamiento simbólico. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si tú te fijas en una iglesia, esto sería la planta de una iglesia, ¿no? Tú entrarías por aquí, tú te sientas por aquí y asistes al oficio de un señor que te da la misa desde aquí, ¿no? Desde el altar, básicamente. ¿Vale? Bueno, pues reproduce un desplazamiento desde el altar, digamos, desde esa zona, hacia la salida, hasta que finalmente sale ese teatro. Bien, este teatro religioso empieza con los tropos, que están compuestos en latín, se hacen en latín, que lo representa pues la persona que oficia la misa, es decir, el cura, y sus acólitos, es decir, pues las personas que le ayudan en ese oficiar la misa, ¿no?
Y lo hacen primero esos tropos en el presbiterio, que es la zona del altar, es decir, la zona esta amarilla que tenemos aquí, alrededor del altar, ahí es donde se hacen las primeras representaciones teatrales. Luego se pasa a la nave central. ¿Sí? Esta zona aquí verde que os he puesto aquí, se representa aquí. Y por último, se produce un doble desplazamiento. Uno espacial, porque se empieza a representar en esta zona de aquí, en lo que conocemos como atrio. El atrio es esa zona que hay antes de la puerta de entrada, digamos, que a veces es como una especie de patio o un pórtico, ¿vale? Es decir, está ya casi fuera de lo que es el edificio, ¿no? Podríamos decir. Está ya fuera, ¿no? Y se empieza a representar ahí, y además que se empieza a representar, y de ahí viene el segundo desplazamiento del que hablo, se empieza a representar en lengua vulgar, es decir, en la lengua de cada sitio. Bien, pues ¿de qué van estos tropos? Pues de lo que hablan es de cosas pues, relacionadas con la Navidad y la Semana Santa. Pensad que esto no es raro, esto ya lo hemos visto que el teatro pues suele surgir, por ejemplo en Grecia surge en torno a las fiestas religiosas del dios Dionisos, ¿no? La tragedia en concreto, ¿no? O sea, esto no es algo tan extraño, ¿no? Que tenga relación con esto. Después de los tropos tenemos los misterios. Los misterios que de lo que hablan es de, pues, de algunos episodios bíblicos, de la vida de Jesucristo, de algún episodio de la vida de algún santo, ¿no? Esto ya se hace fuera de la iglesia. Digamos que se hace en la plaza, ¿no? En la plaza de la iglesia, pues se representan ahí. ¿Y qué es lo que se representa? Ya os digo, estos episodios de la Biblia, de la vida de los santos de Jesús, se representan también en lengua vulgar. Y ya de hecho tenemos testimonios ya muy tempranos, de hecho en castellano. El auto de los Reyes Magos, por ejemplo, es del siglo XI. Y luego, por ejemplo, tenemos el misterio de Elche. El misterio de Elche que es en catalán, ¿no? Bien. Luego tenemos los milagros. Los milagros son un poquito diferentes a los misterios y suelen tratar sobre historias relacionadas con la Virgen, de cómo la Virgen salva a algún pecador, ¿no? Un pecador que se arrepiente y que además es devoto de la Virgen. Sabéis que en la Edad Media es cuando empieza el culto mariano, ¿no? Realmente, a partir del siglo XI o siglo XII, a partir de ese momento, digamos que estalla el culto, ¿no? Empieza a propagarse el culto a la Virgen. Os he puesto ahí, por ejemplo, el milagro de Teófilo, de Ruitebeuf, que es un francés. Y además los milagros pues ya incorporan ciertos recursos que utilizan los juglares, ¿sí? Es decir, la música, la expresividad de los juglares pues ya utilizan en los milagros. Bueno, pues junto con estas primeras manifestaciones religiosas hay un género que es la farsa, ¿no? La farsa. La farsa no es una comedia, exactamente. Una farsa es una exageración, ¿no? Y no están tan centradas en los personajes, en cómo se comportan los personajes, sino en exageraciones, en lo que hoy llamaríamos slapstick, ¿no? Es decir, en mamporros, ¿no? Que se pegaban y cosas así, ¿no? Bien, os pongo aquí que estas farsas son semejantes a los fabliaux, que si os acordáis son esos cuentecillos medievales en verso que lo que hacían era satirizar a las clases burguesas de la época, ¿no? Y os he puesto aquí El mozo y el ciego, que es una farsa que es muy interesante porque tiene sus paralelismos con el Lazarillo de Tormes y luego también la farsa de Maese Patelin. Son de origen francés. Bien, ¿cuál es la importancia de este teatro medieval? Vale, pues la importancia que tiene es no es tanto el texto en sí como toda la parte, digamos, la parte de representación que tiene el teatro.
¿vale? El teatro es un género, digamos, bifronte, ¿no? Porque por un lado tiene el texto literario y por otro lado tiene la representación. Hasta que el texto literario no se representa, realmente el teatro no existe, ¿no? Digamos que es como una partitura o un guión de cine, ¿no? Si no se pone en movimiento, pues realmente no tiene validez teatral. Bien, pues esto lo que hace es que empiece a haber actores que se empiezan a considerar la posibilidad de que haya unos espacios, que haya un público, la creación de un público, que esto es muy importante, porque los públicos no surgen de la nada. Ser público, aprender a ser público, digamos que es algo que tú aprendes, ¿no? Es algo que te enseñan de alguna de manera directa o indirecta, en este caso de manera indirecta. Pensad vosotros cuando fuisteis por primera vez al teatro, a lo mejor con el colegio, a lo mejor ni siquiera habíais ido nunca a ninguna representación teatral o incluso en el instituto, no habéis ido con nadie de vuestra casa a este tipo de eventos, ¿no? Y entonces ahí pues ya te explican un poco cómo tienes que comportarte. Pues ahora en el teatro contemporáneo, pues sabes que vas a estar a oscuras casi siempre, que vas a estar sentado, que tienes que estar más o menos callado, que, bueno, pues que va a aparecer una serie de actores en el escenario, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, que parece muy básico, si nadie te lo explica, pues tú no lo haces, ¿no? Y además no tienes conciencia de lo que es una obra de teatro, con lo cual no sabes a lo que vas,